tarde de un personaje que nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer entender que queramos a veces o no obedecer, al final del día, por la buena o por la no tan buena, vamos a tener que obedecer. ¿Estamos aquí? Y yo quiero hablarles de un personaje que tuvo que aprender esta visión de esa manera. Y a veces no hay necesidad de vivir experiencias a donde sabemos que lo que se nos pide lo tenemos que hacer, pero muchas de las veces nos rehusamos a hacerlo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que al final del día lo vamos a hacer. ¿Están aquí conmigo? Sí, entonces este personaje que el cual quiero yo hablarles en este momento nos enseña eso, que Dios lo llamó para decirle: vas a hacer esto, y le dio las indicaciones y todas la manera en lo que él tenía que hacer, y al final del día este personaje pasó por alto lo que Dios le estaba pidiendo, y se rehusó a hacer la voluntad de Dios, y en lugar de ir a donde Dios lo había mandado, agarró y compró boleto para irse a otro lado. ¿Qué personaje vamos a hablar? Eso. Esos también abusados. Vamos a ver. Jonás, capítulo número 1. Biblia, hermano. Jonás, capítulo número 1. Dice así la escritura a la letra lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, pocas palabras, Dios le habló a Jonás, hijo de Amital, y Dios le dijo a Jonás, ¿qué le dijo? 1, 2, 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, échenle ganitas, tienen su segunda oportunidad. Ahorita con el ensayo nada más. Lo tienen en pantalla, que dice verso 2, ¿qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive, Aquella gran ciudad. porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense lo que Dios le está pidiendo a este hombre llamado Jonás. Le está diciendo: te vas a levantar y vas a ir a la ciudad de Nínive. Y ya que llegues a la ciudad de Nínive, les vas a hablar, les vas a pregonar de mí y les vas a decir un mensaje muy importante: que se arrepientan. ¿Ok? Siguiente, verso 3. ¿Y qué hizo Jonás? Fíjense, primero Dios le dijo que hiciera esto, que fuera a Nínive, ¿verdad? Y que les hablara algo, porque iba a venir un juicio sobre ellos si no se arrepentían. ¿Y qué hizo Jonás? Verso 3, 1, 2, 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien, entonces haz de cuenta que si alguno de nosotros, Dios te habla y te dice: vas a ir a la Ciudad de México, y alguien dice: yo no quiero ir a la Ciudad de México, y entonces tú agarras y dices: no, yo me voy a ir con dirección a Puebla, a otro lugar. Entonces algo le pasó a Jonás. Agarró, bajó a Jope y compró su boleto para embarcarse y irse a otro lugar. ¿Están aquí conmigo? A Tarsis, ¿ok? Y entonces, siguiente, ¿qué dice el verso 4? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría en la nave. Fíjense, miren para acá. Vamos a poner en contexto esta historia, me fascina, ¿sí? Dios quería salvar la vida de los ninivitas, y para que ellos escucharan un mensaje de parte de Dios para prevención y para que se arrepintieran, Dios va a usar la vida de Jonás.
Y entonces Dios le dice a Jonás, vas a ir a la ciudad de Nínive y les vas a decir a los ninivitas que se arrepientan. Ahora, recuerden que quiero que entiendan esto. Los ninivitas eran un grupo de guerreros muy salvajes, muy salvajes. Es más, cuando ellos iban en su ejército y conquistaban en las batallas, eran tan salvajes que realmente a los que derrotaban eran muy sanguinarios. Estaba leyendo un poquito la historia de cómo trataban a los que ellos derrotaban, y para mirar que los demás eran un castigo, ya cuando los derrotaban, algunos les metían un gancho. ¿Han visto esos ganchos donde como que los cuelgan la carne de los animales? Los tabrajeros, no sé si los han visto. Bueno, utilizaban como unos ganchos, los metían aquí a las personas y con un lazo y los arrastraban. Eso era una manera de ese tipo de gente, de ejército, que les intimidaba a la demás gente. ¿Están aquí conmigo? Pero quiero decirte algo, que aún en medio de que era un pueblo malo, era un pueblo sanguinario, era un pueblo cruel, Dios quería hacer algo por ellos. ¿Estás aquí conmigo? O sea, Dios quería rescatarlos. Dios quería que se les hablase para que se arrepintieran. Y por eso Dios llamó ¿a quién? A Jonás. Y por eso Dios le dijo a Jonás, ve con este pueblo, háblales de mí, predícales mi palabra, diles que estoy enojado contra ellos, diles que se arrepientan y diles que les voy a dar una oportunidad que lo hagan. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué crees que Dios hace eso? Dile a tu vecino, porque nos ama. ¿Están aquí conmigo? Porque nos ama. Aun cuando nosotros podamos comportarnos mal, aun cuando a veces tomemos decisiones mal, llevemos una vida equivocada, ¿sí? Aún así, con eso, Dios quiere rescatarnos. Dile a tu vecino, Dios nos quiere rescatar. Amén. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar una oportunidad de volvernos hacia Él. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sí? Y entonces Dios quería hacer algo por ese pueblo, y por eso escogió ¿a quién? A Jonás. Y a Jonás le dijo, vas a ir con los ninivitas y les vas a pregonar y les vas a hablar y les vas a decir que se arrepientan antes de que los destruyan. Y entonces Jonás, ¿qué hizo? En lugar de irse a Nínive, se fue a otro lado que no era Nínive, se subió a un barco, pagó su pasaje y pensó que ya la había librado. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Habrá alguien que se pueda esconder de Dios? Aquí entre nos. Nadie. Hay una parte de la Escritura, dice, si me subiera a lo más alto de la montaña, vamos a pensar el Everest, es una de las montañas más altas. Dice, si tú te escondieras y te subieras a la montaña más alta para esconderte de Dios, ahí está Dios. Si bajaras a las aguas más profundas queriéndote esconder de Dios, ahí está Dios. Y si quisieras ir a la misma luna, ahí está Dios. Y si quisieras irte al lugar más lejano y meterte en una cueva, ahí está Dios. Donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te vayas, nunca jamás te podrás esconder de Dios. ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que dice la Escritura que es omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Di conmigo, todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Están aquí? Y Dios es omnipresente. Él está en todos lados. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Está con nosotros aquí en la roca. Está con nosotros aquí en la roca. ¿Amén? Ahora bien, pensó Jonás que se había
había librado de su responsabilidad y pensó que el hecho de ir muy lejos de Nínive a otro lado para esconderse de Dios, pensó que ya la había librado. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso que de repente pensamos, no, pues la verdad ya la libré, ya como que, no, la verdad es que no? Ahora, cuando Jonás se sube al barco y empieza a navegar sobre las aguas, ¿qué pasó? Fíjate, Dios provoca una tormenta. Fíjate, lee despacito lo que dice Jonás 1:4, pero lee despacito para que podamos nosotros entender lo que está pasando. ¿Qué dice? Fuerte. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partía. Ojo, miren acá. ¿Quién provocó esa fuerte tormenta, esa tempestad? Ahora, ¿por qué te imaginas que lo hizo Dios? Por la causa de alguien que desobedeció. Porque ¿quién iba en ese barco? Jonás. ¿Están aquí? Y por Jonás, para hacerle mostrar que de Dios nadie se burla, que de Dios nadie se escapa, que de Dios nadie se puede esconder, Dios provocó esa enorme tempestad y le hizo entender a Jonás que estaba equivocado. Si pensó que ya la había librado y que se había escondido de Dios, ¿cuántos de nosotros en algún momento como decimos, pues a ver si la libro, a ver si Dios no me ve? Donde quiera lo que tú hagas, Dios te ve. ¿Sabes cuál es el detalle? Pensamos que nada por aquí, nada por acá, y decíamos, nadie me vio de la cosa que hice, nadie por acá. Amigo, mira hacia arriba. Dios te ve. Dios sabe todos tus movimientos. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos burlar. Todo lo sabe. Todo lo conoce de cada uno de nosotros. ¿Están aquí conmigo? Jonás pensó que con ir e ir a otro lugar, pensó que ya se había librado de su responsabilidad. Cosa que no fue así. ¿Por qué? Porque Dios mismo le mostró que de Dios ni nadie se puede esconder, ni nadie puede desobedecer, y quien desobedece lleva las consecuencias. ¿Están aquí conmigo? Y entonces me puse a leer ese pasaje porque mismo Dios dice, y Dios provocó ese fuerte viento y esa tempestad. Es decir, no vino por casualidad esa tempestad, fue porque Dios mismo dice, Dios mismo provocó, Dios mismo hizo que se manifestara esa. Ahora, ¿con qué motivo lo hizo Dios? Para demostrarle a Jonás que de Dios no se iba a poder esconder. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Jonás puso en peligro la vida de todos los demás. ¿Cuántos saben que a veces nosotros, por nuestras malas decisiones, por hacer cosas equivocadas, hemos puesto en peligro a veces a otros? ¿Están aquí conmigo? ¿Cierto o no? Sí. Pero vamos para adelante. ¿Qué dice el verso 5? Fuerte. Y los marineros tuvieron miedo, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás ya sabía que él era, o sea, ya se la sabía, que todo lo que estaba pasando era por desobediencia. Y ve cómo los demás estaban, unos con miedo, casi se parte la nave. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de repente con los que han subido a un barco y de repente ven ustedes las tormentas, las olas y que menea esa cosa
tremendo. Un día les voy a contar rápidamente lo que me pasó a mí. Tengo un amigo que tenía por costumbre rentar una avioneta. ¿Y qué es lo que hacía? Se iba al aeropuerto, rentaba una avioneta y se subía y empezaba en las alturas a orar por la ciudad. ¿Sí? Y un buen día me dijo, oye José Luis, ¿no te gustaría acompañarme uno de estos días que voy y me acompañas y te subes a la avioneta y vamos a orar por nuestra ciudad y a pedirle que Dios bendiga nuestra ciudad? Yo dije, no, pues me emocioné, no, yo sí me voy a subir, yo quiero ir que subir esa avioneta, ¿no? Y ya quedamos el día y la hora y llegué a la cita. Dijo, bueno, pues vente. Y ya llegamos a la pista y estaba la avionetita, nada más para, no me acuerdo si eran 3 o 4 plazas. Estaba tan chiquita que era el copiloto, el que iba acá, y no sé si uno o dos atrás, pero ese día íbamos 3. Iba el piloto, iba mi amigo, el que me invitó, y dice, pues órale, trépate, y que me mandan atrás. Yo bien contento, ya te imaginas, pues esa avioneta, no había subido una avioneta, y dije, ahorita. Y empieza, y que empieza a elevarse, y que se eleva hasta arriba, y aquello empieza a caer. Hijo, de repente vino un vientecito, una turbulencia, y yo sentía que esa cosita la aventaba, la sacudía, ya ni ganas me daban de orar, y ya, bájenme de aquí. Lejos de que era una experiencia bonita todavía, dije, bájenme de aquí, porque no la cosa tan así, que el mismo viento la zarandeaba, y que me sentí vulnerable. Yo quiero que pienses cómo se sintieron los que estaban en el barco. Estaban a punto de morir, de ahogarse, de hundirse. El barco que iba. Todo porque alguien desobedeció a Dios. Toda desobediencia trae sus consecuencias. Y entonces ellos con miedo empezaron a tirar, porque era un barco de carga, empezaron a tirar todo el cargamento. Y en lugar de que Jonás se solidarizara con ellos, ¿qué crees que hizo Jonás? Dice, se bajó a la parte de los dormitorios y se echó a dormir. Y los demás preocupados, ver cómo se salvaban. ¿Están aquí conmigo? Siguiente. ¿Qué dice el 6? Fuerte. Y el patrón de la nave se le acercó a quién? A Jonás. Bajó y se acercó con él y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Dile a tu vecino, creo que nos hablan. No es cierto. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El asunto se estaba poniendo complicado. Verso 7, y ahí voy a terminar la lectura para cerrar lo que quiero compartir con ustedes. Verso 7, fuerte, 1, 2, 3. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Chiquito. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando íbamos a la seco, a la primaria, que nos poníamos en una ruedita y que de repente vamos a jugar a la botellita y le giraban y de repente donde daba la punta decía, el cayó. No se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo, yo todavía soy de esos juegos, pero bueno, ¿ok? Agarraba la botellita, la giraban y entonces resulta que todos los que estaban ahí tenían sus dioses, es decir, eran politeístas, tenían cada quien sus dioses, porque eran gente de muchos que iban en el barco de pasajeros. ¿Están aquí conmigo? Y dice que cada uno invocaba a su Dios pidiéndole que nos ayudara. Y como no, el asunto se estaba poniendo difícil, dice, pues alguno de nosotros se me hace que es el responsable de todo esto que nos está pasando. Así que vénganse todos, vamos a echar suerte. Y echaron suerte, y la suerte le cayó a Jonás. Y dijeron, Jonás, por tu mal
nos está pasando. Están aquí y Jonás lo sabía, es cierto. Todo esto que está pasando, palabras más, palabras menos, versos más adelante lo dice esto. Dice, yo soy el responsable de todo esto y les voy a explicar por qué. Porque Dios me mandó que fuera yo a Nínive y lo desobedecí. Y huí de la presencia de Dios y me quise ir a otro lado y me subí a este barco. Y todo lo que está pasando es por mi culpa. Dios está enojado porque no le obedecí y porque no hice lo que Él me pidió. Y por eso estamos sufriendo estas consecuencias. Y al final del día, ¿qué hicieron la tripulación? Bueno, pues la agarraron como de a muertito, a la una, a las dos. ¿Y qué creen que sucedió? Se calmó la tormenta, o sea, bueno, eso dice la Biblia, ¿no? O sea, la tormenta se tranquilizó. ¿Quién fue el del problema? ¿Por qué fue ese problema? Por no hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Quiero que reflexiones en tu vida. ¿Cuántas de las veces hemos expuesto a otros por no obedecer lo que Dios nos pide que hagamos? Muchos han expuesto su propia vida y muchos han expuesto la vida de sus padres y muchos han expuesto la vida hasta de su propia familia, los que son casados y ya tienen hijos, por sus malas decisiones. Porque Dios les dice por aquí, y como a veces son tan obedientes y tan, no, dice por acá. Eso es grave. Eso trae consecuencias. Porque a Dios nunca le vamos a ganar. Dile a tu vecino, la verdad, carnal, a Dios nunca le vas a ganar. ¿Verdad? Díselo. Para que lo escuche bien, dile, la verdad, carnal, a Dios nunca le vas a ganar. ¿Están aquí conmigo? Nunca. Entonces, al final del día, ¿qué pasó? Dios todavía en su misericordia quiso rescatar y salvar a Jonás. ¿Y qué hizo Dios? Preparó en el fondo del mar a un gran pez. ¿Aquí? Y después de que lo aventaron, ya un pez lo estaba esperando. Yo pensé que esta era una historia así como media de ficción y como que no. ¿Y qué crees? Que me puse a investigar en History Channel y a ponerme a investigar. Realmente sí era cierto que una persona pudiera estar en el vientre de una persona, de un animal. ¿Y qué crees? Sí, está comprobado que muchas personas han estado en el vientre, ¿sí? de un animal y que han permanecido vivos. Y entonces, ¿qué pasó? Que después de que aprendió, dice que estando ahí, imagínate, cuando estaba Noé, digo Jonás, ya estoy cambiando el nombre, estaba Jonás ahí, estaba viviendo su peor experiencia. ¿Para qué desobedecía a Dios? Ahora sí entiendo que de Dios nadie se puede esconder, de Dios nadie puede huir de su presencia. Y miren por qué tengo que estar pasando estas experiencias tan tristes. Se arrepintió, hay una oración de él a donde le pide perdón a Dios. Señor, perdóname, creo que la regué, me equivoqué, no debí de haberlo hecho, y Dios tuvo misericordia. Clamó a Dios desde ese lugar y Dios permitió que lo lanzara. Y al final del día, ¿qué crees que pasó? Jonás terminó yendo a Nínive, a donde Dios lo había mandado. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos? Obedecer a Dios. ¿Qué aprendemos? Usted que está aquí con nosotros, ¿qué aprende usted? Hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué nos aprendemos? ¿Alguien más? Hay muchas cosas que aprendemos.
No te escucho. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, que a pesar de que la regamos, Él todavía nos da la oportunidad. Exacto, sí. Y que si cometemos el error, no nos hagamos dormidos mejor, busquemos la solución. Exacto. No nos echemos a la concha y ya la regué, pues hay que asumir nuestra responsabilidad. Hay muchas cosas que aprendemos aquí, pero al final de cuentas, Jonás terminó haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Tuvo que aprender la lección? Sí. Señores, yo sé que Dios te ha pedido algo. Hazlo. No esperes que algo suceda en tu vida para poder obedecer al Señor.